Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hace unos días leí una frase que llamó mi atención y que posiblemente también llame la atención de ustedes. Decía así: lo que realmente hacemos refleja nuestras prioridades. Lo que realmente hacemos refleja nuestras prioridades. Nosotros no mostramos nuestras prioridades por lo que decimos que quisiéramos hacer, ni por lo que disfrutamos ver a otros haciendo. Lo que realmente hacemos refleja nuestras prioridades. Lo importante no es que los hombres nos digan lo que es prioritario en sus vidas, es lo que ellos están haciendo, lo que terminan haciendo, lo que nos muestra lo que es más importante para su corazón. Un hombre puede decirnos durante toda su vida que Dios es lo más importante para él. Y sin embargo, es lo que él haga con su vida lo que nos mostrará la realidad de sus palabras. Lo que tú haces y lo que yo hago manifiesta nuestras prioridades. Y yo pregunto, ¿muestra lo que haces que Cristo es lo más importante para ti? Muestra lo que tú haces, que Cristo es lo más importante para ti. Hemos estudiado la epístola de Pablo a Filipenses en los primeros versículos del capítulo 1. Hasta ahora hemos estudiado los primeros 11 versículos, y algo ha quedado demostrado sobre este siervo de Dios que escribió esto, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Hemos hablado de sus acciones de gracias en la oración y de su intercesión a favor de otros. De las cosas que eran prioridad para el apóstol Pablo, tenemos que concluir que la oración era una actividad prioritaria en la vida del apóstol Pablo. Las oraciones que quedaron registradas en las epístolas como peticiones y como acciones de gracias a favor de las iglesias nos dejan ver que Pablo realmente oraba. Y la forma en que lo hacía y el tipo de las cosas por las que él oraba manifiesta qué cosas habían en su mente a tono con las prioridades que debe tener un creyente conforme a las Escrituras. Como ya habíamos señalado en una ocasión anterior, las oraciones de Pablo siempre son dignas de una consideración cuidadosa. No se encuentran en las epístolas añadidas de un modo superficial, sino que sus oraciones dejan ver que fueron concienzudas y bien pensadas. Tenía en mente la condición de las personas por las que él estaba orando. Intercedía con el corazón por estas iglesias, por esos hermanos, pero también lo hacía con su mente. Él sabía muy bien por lo que él estaba orando. Sus oraciones son a veces tan teológicas como las argumentaciones que vemos en la epístola de Pablo a los romanos. Y por eso, hermanos, son oraciones llenas de enseñanza y de doctrina, dignas de nuestro estudio y de nuestra consideración. Habíamos visto que los primeros versículos del 3 al 8 nos presentan la acción de gracias, la intercesión como acción de gracias, y que los versículos 9 al 11 nos presentan la intercesión como petición. La petición, dice el versículo 9, y esto pido en oración. Estudiemos entonces esta oración de Pablo por los filipenses y aprendamos a orar junto al apóstol Pablo.
Así que veamos en primer lugar el contenido de la oración. El contenido de la oración que se encuentra en el versículo 9. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que observamos es que Pablo oraba que el amor de los filipenses abundara cada vez más. Y esto nos muestra tres cosas. Primero, el lugar preeminente del amor en la iglesia de Cristo. En segundo lugar, la realidad de la presencia del amor en medio de los filipenses. Y en tercer lugar, la necesidad continua de crecer en el amor. Vemos en primer lugar el lugar preeminente del amor en la iglesia de Cristo. Pablo ora de esta manera por los filipenses, que su amor abunde aún más y más, porque el amor debe ocupar un lugar preeminente en la iglesia. Recientemente estudiamos juntos 1 Corintios capítulo 13, y fuimos enseñados acerca de la preeminencia del amor en ese pasaje. Y el capítulo termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces nos exhorta inmediatamente en el siguiente versículo, que es el primer versículo del capítulo 14, nos dice, seguid el amor. Seguid el amor. El amor es claramente una virtud que el cristiano debe perseguir con todo esfuerzo y dedicación. Seguid el amor. Tanto así que debemos orar que nuestro amor y el amor de los demás abunde aún más y más. Debe ser un objeto de nuestra oración. El amor a Dios y el amor a los hijos de Dios es preeminente en la vida cristiana. Y este es su mandamiento, dice 1 Juan 3:23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Noten cuál es su mandamiento. Que creamos en Cristo y a la par con este mandamiento, y nos amemos los unos a los otros. ¿Es importante creer en Cristo? O sin creer en Cristo, ¿quién puede llegar al reino de los cielos? Dice, el mandamiento es que creamos en Cristo y que nos amemos los unos a los otros. Y lo pone lado a lado, porque Dios no concibe a los suyos como personas que están interesadas solamente en cómo resolver sus propios problemas. Él espera de los suyos una devoción desinteresada hacia Él y una inclinación amorosa hacia sus hermanos. Eso espera el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Y vemos en esta oración del apóstol Pablo que él reconocía la presencia del amor en la iglesia de los filipenses. El amor es preeminente. Y dice, el amor abunde aún más y más. ¿Por qué? Porque estaba presente con ellos. Lo que él pide es que el amor abunde. Pero ellos, los hermanos de Filipos, eran hermanos que se amaban los unos a los otros. Él pide al Señor que les haga abundar en ese amor que ya estaba allí. Y esto nos muestra la necesidad continua, que fue lo tercero que dije que se hablaba del amor aquí, que tienen los creyentes de crecer en amor. Es una necesidad continua. De manera, hermanos, que nadie va a llegar al punto en el que diga, bueno, si hay una gracia que yo he desarrollado, es el amor. Ahora me voy a dedicar a otras virtudes. No, hermanos. Nunca llegará a tal momento. Siempre debemos estar desarrollando la gracia del amor. Y esto en oración, pidiéndole al Señor que me permita hacerlo. Por un lado dice Pablo, sigan el amor. Y por el otro lado Pablo nos enseña que debemos orar para seguirlo. Nuestro esfuerzo, nuestra dependencia de Dios. Pero debemos estar preocupados por crecer en amor, en hechos y en plegarias al Señor para que conteste ese deseo de nuestro corazón. Si nosotros vemos este amor manifestado en una persona o en un grupo, probablemente seamos movidos a dar gracias a Dios por el ejemplo que nosotros vemos en esa persona o en ese grupo. Y quizás seamos inclinados a interceder por ellos pidiendo otras virtudes o que otras cosas sean desarrolladas en sus almas. Pero Pablo no hizo así. Pablo vio a hermanos que se estaban amando los unos a los otros y oraba al Señor fervientemente que el amor abunde más y más. Hermanos, la gama de cosas por la que nosotros debemos orar los unos por los otros no termina.
Nosotros nunca vamos a llegar, bueno, déjeme, tal hermano. No, ese hermano está bien. Está bien, no voy a orar por ese, el siguiente. No, hermano. Debemos orar por los unos, por los otros, todos. Todos necesitamos que Dios de su gracia nos dé lo que nos hace falta. Que Dios nos perfeccione a la medida de la estatura de Cristo. Y si la estatura a la que debemos llegar es la de Cristo, hermanos, ¿cuándo es en la tierra que vamos a llegar a eso? Por eso debemos orar, que eso que está ahí abunde aún más y más. ¿Ves tú a un hermano que ha desarrollado el amor grandemente? No lo descuides en tus oraciones. Sigue orando que ese amor abunde aún más y más. Da gracias a Dios por él, pero ora que crezca aún todavía más. Y no solamente por un hermano en particular, sino por iglesias. Ese es el caso particular que pasa en este pasaje. Si vemos una iglesia que tiene una marca distintiva de amor, como quiera debemos orar que el Señor aumente ese amor que está allí presente. ¿Cuál es el límite de nuestras oraciones entonces? Debemos orar. Pablo nos es un ejemplo de oración. Aparentemente la iglesia de los tesalonicenses era ejemplar. Pero Pablo dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba en 1 Tesalónica capítulo 4, versículos 9 y 10. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice, ustedes mismos lo han aprendido eso. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos que abundéis en ello aún más y más. Esto les dice el apóstol Pablo. En el capítulo anterior les manifestó aún cuál era el deseo que él presentaba al Señor en oración. Y en el capítulo 3, versículo 12 de 1 Tesalónica les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Dice, hermano, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba de esto, pero yo les estoy orando a Dios que ustedes crezcan en ese amor y abundan aún más y más. Más y más. La necesidad de orar que nuestro amor y el amor de otros se incremente siempre estará ahí. Hay diversos métodos para nosotros desarrollar nuestra vida de oración. Diversas recomendaciones que han sido implementadas a lo largo de la vida cristiana, de la historia de la iglesia. Hay personas para quienes es muy útil llevar una lista de oración. Nosotros recibimos una cada miércoles que hacemos muy bien en utilizar. Pero hay oraciones que son fijas y hay oraciones que son temporales. Oramos por ciertos casos que una vez contestada esa oración podemos decir, gracias a Dios por esto, y lo pasamos al lado de la gratitud, y después ya no seguimos orando por esto. O incluimos otras cosas. Pero hay cosas por las que debemos estar orando siempre. Debemos estar orando siempre por la iglesia, debemos estar orando siempre por nuestros familiares, debemos estar orando siempre por diversas cosas. Una de las cosas por las que debemos estar orando siempre, según este concepto que el apóstol Pablo presenta aquí, es que nuestro amor y el amor de nuestros hermanos abunde más y más. Porque Pablo oraba por esto aún en iglesias que eran ejemplares en ese aspecto. Significa que nunca vamos a dejar de orar para que nosotros crezcamos en amor. Ahora bien, Pablo no ora solamente para que el amor de los filipenses abunde aún más y más. Él ora que ese amor abunde en ciencia y en todo conocimiento, dice el pasaje. En ciencia y en todo conocimiento. Tomemos la primera palabra, en ciencia. Ciencia, la palabra es epignosis, que significa un conocimiento pleno. Conocimiento de Dios y de todo el contenido y naturaleza de la verdad y de la revelación cristiana. Martin Lloyd-Jones, comentando sobre esta palabra, dice, su oración es que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y con esto somos inmediatamente recordados de algo que es una de las características más notables de Pablo. Su balance, sanidad, el modo perfecto en que salvaguarda su propia enseñanza contra el exceso y los malos entendidos. Él no ora simplemente para que su amor abunde más y más. No, él quiere que su amor sobreabunde en ciencia y en todo conocimiento. Ni tampoco ora meramente para que su conocimiento aumente. ¿Ven el balance? Antes bien ora que su amor abunde más y más en ciencia. Debemos orar que el amor abunde aún más y más, pero dice, en ciencia y en todo conocimiento. No solo conocimiento, no solo amor, sino amor en ciencia y conocimiento. Las dos cosas unidas.
En 1 Corintios 13, Pablo nos dice que el conocimiento sin amor de nada nos sirve. Y aquí en Filipenses nos dice que el amor tampoco debe estar acompañado sin conocimiento. Las dos cosas deben estar unidas. El conocimiento debe ser un compañero inseparable del amor. El amor, el conocimiento, no solo alimenta el amor, sino que también lo regula. Lo regula. Es a través del conocimiento que nosotros podemos conocer más a Dios. Conocemos más a nuestros hermanos. Conocemos más a las personas de tal modo que podemos amarles aún más. No porque nosotros sepamos lo que podamos obtener de Dios o de los hermanos o de las personas, sino aún porque conocemos más de las virtudes del Señor y le amamos más. Conocemos más de lo que Él ha hecho por nosotros y le amamos más. Conocemos más lo que es un hermano para con nosotros. Es alguien con debilidades. Conocemos más las necesidades de alguien que no conoce al Señor y le amamos más y queremos su salvación. El conocimiento alimenta el amor, pero no solamente lo alimenta, sino que también lo regula. El amor no puede actuar solo. El amor necesita de la dirección de la palabra de Dios. No debemos anhelar solo amor o solo conocimiento. Debemos desear y orar por amor en conocimiento. El amor cristiano no es estar apegado a alguien ciegamente. No es una sensiblería que no sabemos de dónde viene. Yo siento una cosa. No, el amor cristiano está acompañado de conocimiento. No es amor cristiano, por ejemplo, el que te hace estar apegado a compañías no santificantes. Eso no es amor. No es amor bíblico el que te une a personas que te alejen de Dios. Eso no es amor bíblico. El amor tiene quien le gobierna y quien le regula, el conocimiento y la razón. Cuando Pedro le dijo al Señor que no muriera como él había anunciado, Pedro estaba manifestándole amor al Señor, pero no un amor conforme a ciencia. No un amor conforme a ciencia, y por eso Cristo lo amonestó. Cristo vio que ese amor era un estorbo a la obediencia completa de su alma a la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles que él iba al Padre, ellos se turbaron y se pusieron bien tristes. Y cualquiera pensaría que Cristo tomaría esto como una muestra de amor conforme a ciencia. Sin embargo, Él les dijo en Juan capítulo 14, versículo 28, si me amarais con un amor sabio, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice Él, ustedes no debieran estar tristes, ustedes deben estar regocijándose. El amor que ellos habían manifestado no era un amor conforme a ciencia. Si nuestro amor se aleja del conocimiento, esto afectará nuestras relaciones familiares y nuestra comunión en la iglesia. Si nuestro amor actúa sin conocimiento, empezaremos a taparnos las faltas los unos a los otros. Pero si está fundamentado en el conocimiento, buscará el bien del otro aunque tenga que aborrecer su patrón de conducta pecaminoso. Es un amor fundamentado en el conocimiento. Los padres, por ejemplo, pueden pensar que es amor dejar pasar 9 de 10 pecados de los hijos. Sin embargo, ese tipo de amor, si se puede llamar así, lo único que producirá será la ruina de tus hijos. Será la ruina de tus hijos. Hablo ahora que el amor de esos hermanos en Filipos es un amor en conocimiento, pero no solo en conocimiento. Dice todo conocimiento. Y la palabra que se traduce conocimiento allí es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento griego, y está la palabra que significa discernimiento, discriminación. Con esto Pablo presenta una diferencia entre conocimiento y discernimiento. Todos podemos apreciar la diferencia entre estas dos cosas. Es posible para alguien tener mucho conocimiento sin necesariamente tener sabiduría. Hay una gran diferencia entre tener conocimiento y tener la capacidad de poder aplicar ese conocimiento. En el discernimiento hay conocimiento involucrado, no hay dudas,
pero hay algo de intuición y de percepción en el asunto. El conocimiento reúne las evidencias. La percepción evalúa esas evidencias y emite juicio. Es la diferencia. Es posible leer muchos libros y haber adquirido un montón de conocimiento acerca de muchas cosas y sin embargo no poder relacionar una cosa por aquí y otra cosa por allá. Oh, sí, yo leí un libro que habla de eso, pero no saberlo relacionar con aquello que está pasando con mi vida o con la vida de mi familia o de alguien que yo conozco. Ahí hay falta de discernimiento. Pablo ora que los hermanos en la iglesia de Filipos crecieran en un amor que está basado en conocimiento y discernimiento. Lo que Pablo está pidiendo aquí es que estos hermanos desarrollaran una habilidad dada por Dios para tomar las mejores decisiones, identificar los peligros y seguir el bien. Pablo ora para que estos hermanos aprendieran a hablar, a decir y a hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. De eso que está hablando Pablo aquí. Es posible nosotros hacer lo correcto o decir lo correcto en un momento dado, pero no en el momento correcto, sino en un momento equivocado, o de una forma equivocada. Y eso por falta de discernimiento. El conocimiento estaba allí. O puede ser que se tenga la verdad adecuada, el conocimiento correcto, para decir lo correcto, hacer lo correcto, en el momento correcto, pero de una forma equivocada. O puede ser que tú estés diciendo en el momento correcto algo que se necesita ser dicho en ese momento, lo has dicho de una forma correcta, pero lo que dijiste o lo que hiciste no fue correcto. Son las tres cosas que tienen que estar unidas al mismo tiempo. Decir o hacer lo correcto, en el momento correcto y de la forma correcta. Y para esto necesitamos no solo el conocimiento, sino también la sabiduría y el discernimiento. Es diferente al mero conocimiento. Es una sensibilidad instintiva que identifica y diferencia el bien y el mal. Es lo que señala el camino de lo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que edifica? Todo discernimiento, dice él aquí Pablo, todo discernimiento, incluyendo toda la vasta gama de decisiones difíciles que constantemente se nos están presentando en la vida. Pablo oraba al Señor por este discernimiento para los filipenses y nosotros debemos hacer lo mismo por nosotros y por los demás. Debemos ser capaces de poner lo terrenal en su lugar, en contraposición con aquello que es celestial. No podemos comparar las dos cosas y decir que están al mismo nivel, porque no lo están. Y si vivimos en un momento dado como si lo terrenal y lo celestial tuvieran el mismo valor, estamos equivocados. Estamos viviendo con falta de sabiduría, estamos viviendo en insensatez. No debemos andar como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. Y cuando nosotros caminamos por la senda de las tinieblas, haciendo lo mismo que hacen aquellos que están en las tinieblas, pensando como piensan aquellos que están en las tinieblas, sin discernimiento, estamos viviendo fuera de los patrones divinos para la iglesia de Cristo. Pablo oraba por esta virtud para sus hermanos. Ellos querían que estos hermanos aprendieran a distinguir bien lo que realmente pertenece a la verdad y aquello que es simplemente algo espurio. Los peligros doctrinales rodearon a los cristianos de la iglesia primitiva. Los judaizantes y las filosofías griegas amenazaban la verdad que los apóstoles estaban predicando. Y por eso los hermanos necesitaban del discernimiento necesario para identificar dónde estaba el error. Él les va a ayudar en el resto de la epístola. Pero él les dice, hermanos, debemos orar por discernimiento. Debemos orar por discernimiento. Posiblemente haya oído algo, haya visto algo donde veía que esos hermanos estaban en necesidad de esta gracia y virtud. Y por eso ora a Dios, ora al Señor, para que crezcan en esta virtud. El apóstol Pedro nos dice que los indoctos o ignorantes tuercen la doctrina para su propia perdición. La ignorancia no es una bendición, hermanos, es una maldición. Dice que los ignorantes, los indoctos, tuercen la doctrina.
y eso para su propia perdición. Y Pablo quería evitar que estas personas indoctos fueran y afectaran la vida de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos ha dado el espíritu precisamente para eso. Y eso implica conocer todo el plan y el método divino para la salvación. Hay que estudiar lo que es el llamamiento divino, hay que estudiar lo que es la regeneración, lo que es la fe y el arrepentimiento, la justificación, la glorificación, hay que estudiar, porque eso es lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y Él nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y para eso se necesita conocimiento y discernimiento. Porque hay muchas enseñanzas que se parecen mucho a la verdad. Y si no nos cuidamos, somos afectados aún en nuestro diario vivir. Pablo entendía que sin discernimiento los filipenses estaban expuestos a ser arrastrados por un sinnúmero de problemas. Y lo mismo debe decirse de nosotros, hermanos. Sin discernimiento estamos muy mal parados. Vivimos en una generación con muchos peligros a nuestro alrededor. Y no podemos tragarnos todo lo que el mundo nos pone a la mano como si fuera algo bueno, lícito. Las palabras de Juan todavía son ciertísimas. El mundo entero está bajo el maligno. Y es en ese mundo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Y si no tenemos discernimiento, nos dejaremos arrastrar de filosofías y de doctrinas extrañas, ajenas a la palabra de nuestro Dios. Tomemos, por ejemplo, algo que parece tan inofensivo como Disney. Las personas piensan que pueden tomar todo lo que Disney enseña y presenta como si fuera algo puro y sin defecto. Son las cosas ideales para nosotros poder vivir una vida de entretención y poder ponerla a las manos de nuestros hijos. Sin embargo, cuando nosotros observamos, estudiamos y analizamos con discernimiento las cosas que Disney ha hecho y está haciendo, vemos que no son historias desarrolladas normalmente dentro del seno de una familia como nosotros la vemos en las Escrituras. Podemos ir muñequito tras muñequito y observar que siempre hay una familia que no es conforme al patrón divino. Siempre es una madre sola criando a los hijos, siempre es un padre solo criando a los hijos, siempre. O casi siempre, para evitar el errar en cuanto a esa precisión de porcentaje. Pero estúdielo, considérelo. También vemos que la mayoría de las historias son basadas en mitos y mitologías. Mitos y mitologías. También observamos que aquellos, de lo más inofensivos que han hecho, los muñequitos, están llenos de brujería, hechicería, cuentos de hadas y cosas semejantes. ¿Y de dónde son estas cosas que son hechicerías de alguien que convierte algo en aquello? ¿Cómo se llama eso en la Biblia? La Biblia habla de eso, de cosas que provienen de los demonios. No de alguien que está cubierto de un manto de luz y que puede decir aquello que ocurre y pasa y te conviertes en aquello, cúmpleme mi sueño. No, hermanos. Aquí hay problemas. Las cosas que la Biblia presenta que tienen el origen en el infierno, se nos presentan a nosotros y a nuestros hijos como si fueran lo más natural del mundo. Es más, aún hasta cosas buenas. Hasta cosas buenas. Las historias son tergiversadas, como es la historia de Pocahontas, donde esta india de 12 años de edad en la historia real llega hasta convertirse al cristianismo y es bautizada. Pero eso no es lo que hay en los muñequitos. No es eso lo que ocurre. Vemos cómo todas estas historias están llenas de satanismo y de religiones orientales. Aún en fantasía, termina con una macabra presentación del diablo mismo en una escena que es espantosa. Y la música que escogen para acompañarlo es el Ave María. Precisamente. La mezcla de las cosas sacras y las cosas demoníacas. Pero de las mismas magias que viven haciendo en esa misma fantasía es otra cosa. Y esto, hermanos, para ni siquiera meternos en el tema
de las insinuaciones sexuales que están introduciendo en los mismos muñequitos, en las mismas vestimentas que utilizan, en las películas de otras compañías que pertenecen a la compañía original de Disney, pero le cambian el nombre para que no sepamos, y hasta la conformación de las directivas que conforman esta compañía, donde hay departamentos más formados por homosexuales que por personas que están conformes a una vida sana. ¿Qué vamos a esperar que estas personas van a producir? ¿Muñequitos bíblicos que les confronten con su pecado? Y vamos a nosotros a dejarnos llevar para aprender todas estas cosas y que nuestros hijos lo vean sin nosotros estar observando qué es lo que ellos están viendo. No le vamos nosotros a explicar qué es lo que son estos hechiceros y magos y hadas y cosas semejantes. Vamos a dejar que observan que es correcto una religión oriental, es una forma que alguien tiene para adorar a Dios, que lo que mi padre me enseña es una forma, pero que hay otras opciones. Hermanos, si estas cosas nosotros no las vemos, es porque estamos perdiendo el discernimiento. Es este tipo de discernimiento. Yo he utilizado el ejemplo de las cosas que pueda parecer lo más inocente. Puede que haya alguno aquí que en su mente esté diciendo, ¿cómo? ¿Hasta eso? Bueno, si no vemos el peligro, aún hasta eso, con más razón debemos orar al Señor que nos dé todo discernimiento para que nosotros crezcamos como una generación pura y sin mancha en medio de un mundo que está en tinieblas, y aún por nuestros propios hijos que no tienen ese discernimiento. Somos nosotros los llamados a ejercer ese discernimiento dado por la gracia de Dios. ¿Y qué si nosotros descendemos a otros niveles de nuestra conducta? ¿Sabemos nosotros evaluar lo que es, diferenciar lo que es vivir para el entretenimiento y entretenernos o recrearnos para poder seguir sirviendo a Dios? ¿Sabemos nosotros diferenciar esto? Distinguir cuáles son las diferencias entre estas dos cosas. Hermanos, necesitamos urgentemente discernimiento. Decía Andrew Fuller en uno de sus sermones, a cada hora debes tomar una decisión, ya sea a favor de las cosas celestiales o de las cosas terrenales. Escoge como tu porción las cosas celestiales en preferencia a las terrenales. Cosas verdaderas y cosas falsas se presentan continuamente ante tus ojos o tus oídos. La falsa doctrina, al igual que la verdadera, está continuamente llamando tu atención. En libros, en sermones, en amistades y en conversaciones. Tú estás continuamente escuchando falsa doctrina. Aquí está la belleza del asunto. Tener tal sentido santo mantenido en nuestras almas como para ver lo que es falso en un instante, para rechazarlo, y la verdad para que puedas absorberla. Qué fácil es dedicarnos a dejar absorber las cosas que son falsas. Cuánto trabajo es dedicarnos a absorber la palabra de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar este discernimiento, hermanos? Aplicando continuamente nuestro conocimiento de la voluntad de Dios a todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando no hacemos esto, nos quedamos como niños espirituales. En Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay un uso que nosotros hacemos de este discernimiento que Dios nos ha dado, y que nosotros podemos desarrollar ese discernimiento para distinguir el bien y el mal. Si no usamos nuestro discernimiento, nos quedamos como niños espirituales. Si no utilizamos el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para distinguir, para hacer diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que edifica y lo que no edifica, no creceremos. No creceremos. ¿Cuál será la razón por tan poco crecimiento que hay en la iglesia de Cristo en el siglo XX? Muchos al pensar lo atribuyen a la falta de discernimiento, a la falta de aplicación del conocimiento que se tiene de la clara y expresa voluntad de Dios. Estamos cediendo a la presión del mundo. Estamos cediendo a la forma de pensar del mundo.
Estamos cediendo a aquellos que son los científicos de nuestro siglo. Es el uso de la palabra de Dios lo que va a agudizar nuestra capacidad para discernir correctamente. Y si te ves muy a menudo preguntando, ¿y qué tiene de malo? Es porque probablemente no estás haciendo distinción entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que edifica y lo que no edifica, y estás insensibilizando tu conciencia. Estás insensibilizando tu conciencia. Esto oraba el apóstol Pablo por los filipenses. Ese es el contenido de su petición. Pasemos, en segundo lugar, a ver los versículos 10 al 11, para ver no tanto ya el contenido como el propósito de la petición. Vimos ya el contenido de la petición, veamos ahora el propósito de la petición. Dice el texto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para que aprobéis lo mejor, puede ser traducido para que tengan un sentido de lo que es vital. Para que tengan un sentido de lo que es vital. Yo oro, dice Pablo, para que ustedes abunden en su amor, en conocimiento y todo discernimiento, porque ustedes teniendo tal tipo de amor, conocimiento y discernimiento, van a poder ser sensibles a aquello que es verdaderamente vital. Pablo oraba porque era la única forma en que ellos podrían ser capaces de escoger entre lo que es vital, entre tantas opciones y variantes que nosotros encontramos en las decisiones diarias. Muchos caminos parecen abrirse por delante de las personas. Se nos presentan circunstancias con varias opciones de entre las cuales tenemos que escoger la mejor. Hay muchos tipos de actividades a lo que nosotros no podemos entregar, o a las que nosotros podemos entregar a nuestros hijos. La pregunta es, ¿en cuál actividad nos concentraremos? Porque las cosas que nosotros podemos hacer, o que nuestros hijos pueden hacer, son muchas. ¿En cuál de todas nos concentraremos? ¿Cuál será nuestra concentración? ¿A qué le daremos la mayor importancia? Hay personas que deciden que lo más importante para sus hijos es que sean buenos deportistas. Ustedes saben que yo no tengo nada en contra del deporte, todo lo contrario. Me gusta el deporte. Pero ¿es esto lo vital? ¿Es esto lo vital? Dice Lloyd Jones, todo el arte de la vida es el arte de saber qué dejar fuera, qué ignorar, qué echar a un lado. Cuán propensos somos a disipar nuestras energías y a gastar el tiempo olvidando lo que es vital y entregándonos a asuntos de segunda o tercera categoría. Hermanos, la vida entera nos la pasaremos sabiendo qué es lo que debemos descartar de nuestro horario, qué debemos descartar de nuestro programa. Son tantas las cosas que quisiéramos hacer. No solamente estamos hablando para discernir entre lo bueno y lo malo, sino aquí dentro de muchas cosas lícitas para ver qué es lo más vital. ¿Qué es lo vital? Yo oro que ustedes tengan este conocimiento y este discernimiento para que cada una de vuestras decisiones esté inclinada a escoger lo vital. Si vamos a ser sabios en medio de un mundo hostil al Evangelio y a la piedad, necesitamos el discernimiento que nos guíe a gastar nuestras energías en aquello que es lo vital y lo prioritario. Necesitamos la percepción que nos dirija a echar a un lado lo innecesario y lo trivial. Necesitamos tener nuestras vidas centradas en aquello que Dios considera central. Si te mueves alrededor de otra cosa, si otra cosa es el centro de tu vida, si es lo que domina tus pensamientos, si el mundo te ha impuesto otra motivación en la vida, si estás afanado por un sinnúmero de cosas que te alejan de lo importante, entonces, mi hermano, necesitas discernimiento espiritual. Y así como Pablo oró por los filipenses, tenemos que orar por nosotros mismos y por otros, para que Dios nos dé ese discernimiento cada vez más en medidas crecientes. Necesitamos discernimiento espiritual. Pablo también podía ser desviado de dedicarse a lo más vital en la vida.
Él también estaba en un mundo que presionaba para ese fin. El mismo mundo que desvió el corazón de Demas. El mismo mundo. Pero Pablo pudo decir en el capítulo 3 de esta epístola que estamos estudiando, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy imitemos a Pablo, corramos con él. Aquello, una cosa hagamos, correr al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si hay dos cosas que tenemos que hacer, obviamente una de ellas tiene que ser esta. Una de ellas tiene que ser esta, la otra queda secundaria. Queda secundaria. Y esto no era algo que solo el apóstol Pablo debía sentir, sino que él dice en el siguiente versículo. Así que, todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Lo mismo que Pablo sentía, dice, eso es lo que debemos decir todos los cristianos maduros. Y seguir por la misma senda. Es ciertamente trágico que gastemos tanto tiempo en trivialidades y en las cosas más periféricas de la vida cristiana. Estamos tan ocupados con tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. De lo más importante. Hermanos, es importante sudar para ganar el pan que vamos a llevar a nuestro hogar. Es importante. Se ha enseñado desde este mismo púlpito. Es vital. Pero nosotros necesitamos discernimiento para vivir para lo vital. Para lo vital. Y si aún hasta tu propio trabajo te es un estorbo para tú serle fiel a Cristo, debes cuestionarte si esa es la voluntad de Dios para tu vida. Porque Dios no nos ha llamado a nada para que le seamos infiel a Él. De ninguna manera. De ninguna manera. Ni como individuo, ni como familia. Podemos proclamar a voces que somos de Cristo y que tenemos el conocimiento de Cristo, pero estamos realmente en problemas si día tras día tomamos las decisiones incorrectas. Somos contradictorios si decimos que hemos pasado de muerte a vida y de las tinieblas a la luz, si dejamos las decisiones que dan más gloria a Dios en contraposición con las que nos hacen sentir más placer y descanso carnal. ¿Qué está pasando? ¿Tú prefieres las cosas que te deleitan, que te permiten disfrutar de la vida? ¿Eres más inclinado, más dado a decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y siempre estás en este espíritu? Y las cosas que son para la gloria de Dios quedan relegadas a un segundo plano, día tras día, tras día, tras día. Pablo oraba por conocimiento y discernimiento para que los hermanos pudieran ser capaces de escoger siempre lo más excelente, lo mejor, lo vital. ¿Y para qué esa habilidad de discernir? Dice Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué necesitamos ese discernimiento, hermanos? ¿Por qué necesitamos saber escoger de las cosas, de todas las cosas, lo que es lo vital? Porque es la única forma que viviendo en este mundo podremos mantenernos siendo sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es la única forma. Sin discernimiento nos dejaremos contaminar vez tras vez tras vez. Y el lenguaje que utiliza Pablo es el de un metal sin aleación, de algo que es puro, sincero, algo sin mezcla. Sincera. Hablaba de algo que no tenía cera. Cuando los comerciantes honestos anunciaban su porcelana, ellos mostraban la integridad de su producto diciendo que era una porcelana sincera. Porque cuando la porcelana se rompía, ellos la arreglaban poniéndole un chin de cera. De manera que si había porcelana con cera, era una porcelana que no estaba íntegra, no estaba completa. Entonces, cuando vendían una que era sin cera, es que esa era completa, esa era pura, esa de verdad lo que ahí decía. Dice, hermanos, yo oro para que ustedes tengan tal discernimiento, que ustedes se mantengan alejados del pecado y sean sinceros. No, ustedes como porcelana fina, no se dejen romper por las cosas de este mundo, para que no haya que ponerle esa cera. Para que ustedes puedan decir, yo soy porcelana de Dios, completa, genuina.
sinceros. Vivimos en un mundo de apariencias. Las personas se conforman con parecer buenos, con aparentar correctos. Pero lo que Dios desea de nosotros es sinceridad. Eso hace la diferencia. Completos. Ser, mostrar lo que realmente somos. Y la meta de la oración de Pablo por los filipenses es que estos hermanos fueran honestos y transparentes ante Dios y ante los demás. ¿Cómo logramos esto? Solamente con discernimiento. Solamente con discernimiento. Pero no solo sinceros, sino también irreprensibles. Alguien que no causa que otro tropiece. Alguien que no hace que otro se caiga. Yo te pregunto, mi hermano, ¿eres tu ánimo o desánimo para que los demás sigan en pos de la piedad? Cuando ven quién tú eres y lo que haces, los demás son animados a ser fieles a Cristo. Fieles a Cristo. Yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero ser tan sensible al pecado como ese hermano. Yo quiero ser tan amoroso como ese hermano. ¿Eres tú un motor para que los otros sean fieles al Señor? ¿O eres de desánimo? De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Y no tienen que buscarlo, pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, él les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dice, no sean tropiezo. ¿Y en qué áreas? O dice, en lo que comáis, en lo que bebáis o en cualquier otra cosa. Hermanos, nosotros debemos entender que aún en la forma como comamos o como bebamos o en cualquier cosa, podemos ser de tropiezo a otros y de desánimo a mi hermano. Bueno, esa es mi libertad. Y yo hago con eso lo que yo quiero. Esa es mi libertad cristiana. ¿Y quién ha dicho que eso es? Búscame el versículo en la Biblia que me prohíbe tal cosa. Hermanos, si razonamos de esa manera, estamos por el sendero incorrecto. Debemos preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo podría ser de tropiezo para un hermano? ¡Ay, pero es que ese hermano tropieza en todo! Debemos amar a los hermanos. Dice la Escritura, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y debemos ponerlo todo en perspectiva, negándonos a nosotros mismos. ¿He sido yo de tropiezo a algún hermano? Dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No es solamente decir, bueno, entre Dios y yo no hay controversia. La pregunta es si entre los hombres y tú hay controversia. Hay controversia. Y este carácter de sinceridad y de irreprensibilidad debe ser mantenido hasta el día de Cristo. Hasta el día de la venida de nuestro Señor. No es un asunto temporal o del momento. No debemos deshacer durante el camino, ni siquiera al final del camino, aquello que hemos hecho al principio. Ustedes, hermanos de Canas, hermanos y hermanas de Canas, sigan corriendo bien. Sigan corriendo bien hasta el último de sus días. No piensen porque ustedes no tienen la energía de ayer, que ustedes no pueden ser ejemplos para los creyentes de hoy. Lleguen hasta el final siendo sinceros e irreprensibles. Y Dios se glorificará en los resultados, aunque ustedes no lo vean. Debemos ser hallados puros, santos y sin mancha en el día de la venida de nuestro Señor. Necesitamos ser capaces de escoger entre aquello que es vital y necesario. Sin tal discernimiento no será posible ser la sal y luz en nuestra generación maligna y perversa. Para el día de Cristo, el día de la venida del Señor tiene un carácter ético que debe afectar nuestras almas. El saber que nuestro Señor viene en cualquier momento, tal como nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14, debe hacernos vivir vidas santas y piadosas. ¿Cómo no debe vivir vidas santas y temerosas? Porque no sabemos el día ni la hora. Dice Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No nos quedamos en los aspectos negativos. No es solamente que nosotros no causamos ofensa, no somos de tropiezo, no es solo que nosotros no seamos sinceros, sino que también nosotros positivamente estamos llenos de frutos de justicia. Llenos del fruto de justicia. Y la imagen que Pablo presenta la extrae del ambiente de un huerto. Él les dice que su oración por ellos
es que vengan a ser como un árbol cargado de frutos, lleno y listo para la cosecha. Como si estuviéramos viendo un árbol llenito de mangos. Y todo lo que vemos es amarillo. Todo listo para ser recogido. Fruto agradable y bueno. Cuando los hombres nos miren, seamos sal y luz en que estamos llenos de frutos. Llenos de frutos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice Pablo, dice el Señor allí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y es acaso una idea diferente la que presenta el apóstol Pablo aquí? Dice él, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Él es la vid, y nosotros los pámpanos, para gloria y alabanza de Dios. Y Cristo decía, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es una idea paralela. El llevar fruto, dice Pablo, llenos de fruto de justicia. Ustedes llenos de fruto porque ustedes están pegados en la vid. Ustedes son mis pámpanos. Por medio de Jesucristo, nosotros damos fruto porque estamos sembrados en Cristo. Y dice que esto es para la gloria de Dios. Cuando vivimos este tipo de vida, hermanos, el resultado es una vida que glorifica a nuestro Señor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y deseamos si no es glorificar a nuestro Señor? Que nuestro Señor sea exaltado, alabado, que las personas sean movidas e inclinadas a postrarse y a temer al Dios que nosotros amamos y que nos ha salvado. Y esto será logrado, hermanos, no viviendo vidas contradictorias de lo que decimos y lo que hacemos, sino cuando adornamos nuestra vida con el hecho de que estamos apartados del pecado, de que somos sin mancha, no somos tropiezo, somos sinceros y estamos llenos de fruto de justicia. Y para esto, hermanos, necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos amor, abundar más y más en amor, en conocimiento y todo discernimiento. Debemos pedir al Señor que nos dé eso que tanto necesitamos. A modo de aplicación, hermanos, ¿qué podemos decir? Podemos señalar muchas cosas, pero unas cuantas son suficientes. Hermanos, este pasaje nos enseña que nosotros debemos revisar el contenido de nuestras oraciones. Este pasaje nos enseña que nosotros debemos revisar el contenido de nuestras oraciones. Miren por lo que el apóstol Pablo oraba y compáralo por las cosas por las cuales tú oras. ¿Estás orando tú conforme al modelo apostólico? Alguien ha hecho una comparación diciendo que muchos de nosotros, cuando oramos, parecemos niños maleducados que llaman a los timbres de las puertas y después salen corriendo antes de que alguien conteste. Vamos, le decimos 2 o 3 cosas al Señor y salimos corriendo. Debemos orar con contenido. Orar por este tipo de cosas, por lo que el apóstol Pablo oraba. Por él y por los demás. En una ocasión, un joven que buscaba a su hermano que estaba estudiando en un seminario, le preguntó a la primera persona que pasó por la ubicación donde se encontraba el edificio de su hermano. Y después se enteró que este hombre al que le había preguntado la dirección era uno de los teólogos más famosos. Y él pensó que le había desperdiciado la oportunidad de preguntar por cosas que eran realmente importantes a esta persona, cuando lo único que preguntó fue por una dirección. Dice, lamentablemente, de esta manera oramos nosotros muchas veces. Hablamos con Dios y solamente pedimos por pequeñeces realmente insignificantes. ¿Qué cosas oras tú al Señor? ¿Por qué cosas oras? ¿Podrías tú escribirlas? ¿Ponerlas como una epístola? ¿Y servirían de ejemplo para otros? Debemos revisar el contenido de nuestras oraciones, hermanos. También podemos decir que mientras más conozcamos a las personas por quienes oramos, mejor oraremos por ellos. El apóstol Pablo conocía a estos hermanos en Filipos. Y porque los conocía, sabía por qué cosas orar. Nosotros debemos conocer más y más a las personas para orar por ellas con más conocimiento. Cuando estamos aquí en el culto de oración y estamos escuchando lo que se está diciendo,
Mientras más captemos, será mejor porque oraremos mejor por eso, por ellos. Qué bueno es conocer lo que estas personas realmente necesitan o por aquellas cosas por las que debemos dar gracias a Dios para orar con entendimiento. También el orar por otros con peticiones espirituales, como las que Pablo elevaba, nos hará más conscientes de perseguir esas cosas nosotros mismos. Imagínense que Pablo estuviera pidiendo esas cosas por los filipenses y él mismo fuera un despreocupado en esas cosas. Sería contradictorio. Cuando nosotros estamos orando por cosas espirituales por otros, estamos diciendo al Señor también que por favor nos los otorgue a nosotros por su gracia. Que nos las otorgue a nosotros también por su gracia. Y finalmente notamos también en este pasaje el crecimiento balanceado de todas las gracias que debe ser desarrollado en nosotros. El crecimiento balanceado de todas las gracias que debe ser desarrollado en nosotros. Sí, hay algunos de ustedes que son muy buenos en amor. Hay otros de ustedes que son muy buenos en conocimiento. Y aún otros son buenos en discernimiento. Pero todas las gracias deben ir creciendo juntas. Y nosotros ser maduros a la estatura de la plenitud de Cristo. Añadid a vuestra fe, virtud, amor, etcétera, etcétera. Todas las gracias. No nos conformemos con crecer en una área. Crezcamos como un fruto precioso. No con una rama larga por aquí y otra pequeñita. No. Un buen árbol, precioso, bello, balanceado en todas sus formas, para que la gloria sea para nuestro Dios. Y por estas cosas tenemos que orar.